Hola, buenos días. Buen día a todos. Vamos a dar unos minutitos a ver si alguien más se conecta y arrancamos en 4 minutitos.
¿Cómo están? ¿Listos para empezar la semana? Con mucho entusiasmo y ganas, ¿no? ¿Qué tal, Yuri? Buenos días, Anel, buenos días. Buenos días a todos. Pues vamos a iniciar. ¿Sí me escuchan bien todos? Nada, vamos a verificar que sí me estén escuchando, que Renato. Gracias. Porque bueno, pues sí es importante que me escuchen. Muy bien, Yuri, gracias. Este, pues ok, entiendo que es lunes, es inicio de semana. Son las 9:05 de la mañana y la verdad es que pues hay que empezar siempre con entusiasmo las mañanas, ¿no? Les voy a compartir el tema de hoy. El tema de hoy es un poquito eh, abundante, es algo técnico, hay mucha información. Pues yo les pediría a aquellos quienes les falte, obviamente, eh, digamos, abundar un poquito más en el tema, bueno, pues ya me pueden consultar entre, entre semana para ver si hacemos alguna sesión uno a uno, ya sea vía Zoom o los que están en Querétaro, pues vernos aquí si es posible. Eh, porque sí es muy abundante. En el ciclo de venta hemos visto prospección, que es lo que hemos hecho en la prospección, en el acercamiento, en la argumentación, y hoy nos toca ver el desarrollo, cómo desarrollamos nosotros la venta, qué hacemos pues cuando estamos ya con un cliente y tenemos que atenderlo pues ya, ahora sí que cara a cara, estando con él, presentando los inmuebles que hay que presentar cuando alguien nos solicita pues ver alguno de los inmuebles que tenemos en en la bolsa y, y nos pide eh, conocer esa propiedad. Obviamente pues no vamos nosotros únicamente a mostrar esa propiedad, sino justamente hoy vamos a ver qué qué es lo que podemos hacer y qué cosas tenemos que cuidar en en ese sentido, en ese aspecto. Entonces les voy a compartir la pantalla de un segundo. O sea que hoy nuestro tema es el desarrollo de de la venta, que es lo que tenemos que hacer una vez que pues ya de alguna manera nos vamos a ver con el cliente para mostrarle una propiedad o varias propiedades. El desarrollo se da justamente mediante hacer una línea, lo que se conoce como una línea de ventas. Es una línea de ventas en el concepto como tal, pues se habla de una línea de productos relacionados entre sí, pero que se ofrecen de manera individual. Es decir, yo le voy a mostrar a mi cliente a lo mejor varias casas o varios inmuebles que estén en el rango de precio que él me está solicitando. Es, por ello es importante cuando hablamos con nuestro cliente siempre solicitar cuál es el rango de inversión que piensa realizar. En el ejemplo que yo puse, bueno, es un rango que va de 4 a 5 millones y medio de pesos. Ya es un rango muy amplio. Siempre hay que acotarlo lo más posible. Normalmente hablamos a lo mejor de casas de 4 a 4,5 millones de pesos, ¿no? Pero bueno, yo lo puse como un ejemplo solamente para ver que sí tenemos que acotar el rango de inversión lo más posible. Y lo que voy a hacer es, obviamente, también saber o conocer en qué zona de la ciudad le puede interesar
a nuestro cliente el inmueble. Entonces, yo le voy a mostrar propiedades similares que sí tengan similitudes en tamaño de terreno, tamaño de construcción, número de recámaras, si quiere sala de televisión y quiere estudio, eh, si tiene alguna necesidad de espacio o, como vemos en la ilustración, a lo mejor pide alberca, en fin, una serie de características que nos piden y que nosotros tenemos que cubrir. Entonces, cuando yo tengo esa solicitud o ese requerimiento de parte de mi cliente, lo que voy a hacer es una línea de ventas, es decir, pongo número 1, casa, digo, por hablar aquí en Querétaro, casa en Cibatá, fraccionamiento Maguey, etcétera. Casa 2, casa en el refugio. Casa 3, pues ahora otra casa en Cibatá en otro fraccionamiento. Y entonces hago a lo mejor 3, 4, que es lo más aconsejable para poder mostrar, porque más de 5 como que las personas se confunden, se pierde el control. Es importante en este caso llevar fichas impresas para que nuestro cliente comprador vaya haciendo anotaciones y pueda destacar de cada una de los inmuebles que vamos visitando, pues pueda destacar, no sé, esta es de cocina roja, por decir algo, y esta sí me gustó. Entonces, para que la persona vaya haciendo anotaciones que después le faciliten a ella recordar los inmuebles que se visitaron y cuáles fueron pues de alguna manera la que más le puede interesar, ¿no? Así es como se hace una línea de ventas en función de las necesidades y características que nos está pidiendo nuestro cliente, rango de inversión y la zona establecida. ¿Pudiéramos a lo mejor salir un poco de la zona? Sí. Pudiéramos a lo mejor, si alguien me dice a mí, bueno, te voy a mostrar casas en Cibatá, en Refugio, pero ¿sabes qué? Tengo una excelente en Juriquilla que cubre justamente lo que tú estás buscando, pero no está en la zona, pero sí me parece que es importante, hay buena comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, si pudiéramos sacar de contexto de zona por características del inmueble, sí, sí es factible. Y probablemente sea la que le pueda gustar. Ahora, nosotros, algo que es muy importante es que tenemos que conocer, obviamente, los inmuebles, porque de otra manera sería muy complicado poder, pues, dar una información lo más, ¿cómo digo? Pues lo más precisa. A lo mejor un inmueble tiene una determinada característica que es importante, que es relevante, y si no la conocemos, no vamos a poder hablar de ella. Entonces, si la conocemos, podemos decirle al cliente, oye, esta la tienes que conocer porque se ajusta perfectamente a lo que tú me estás solicitando. Entonces, yo siempre les digo, si no la conocen, tienen una cita el día de mañana, pues hoy tienen que ir y conocerla, verla, antes de que lleven al cliente. Aquí hay dos cosas importantes. Una, cómo llegar a la propiedad. Es terrible que citemos a nuestro cliente en un punto y no sepamos cómo llegar al inmueble y lo traigamos ahí junto con nosotros perdido, ¿no? Eso habla pésimamente de nosotros. Y la otra es que dentro de la casa yo necesito saber cómo voy a hacer el recorrido al interior del inmueble. No es que llego y pásele y
y empezamos a ver casi que juntos la casa, ¿no? No, tenemos que tener el control y tenemos que saber cómo guiar a nuestro cliente y qué es lo que quiero que vea primero, qué es lo que quiero que vea después. En fin, tengo que llevar un recorrido de las cosas en la misma propiedad. Esta parte es muy importante, o sea, no solamente tenemos que saber cuál es nuestra línea, es decir, cuando haces tu línea, tú pones 1, 2, 3, 4. Entonces tú tienes que saber a cuál casa vas primero, cuál sí, a cuál casa vas después, cuál es la que sigue y cuál es la última. Porque no vas a empezar ahora sí que por lo último y luego regresar. O sea, tienes que hacer un recorrido que lleve una secuencia y que lleve un orden, pues, una organización, a eso me refiero. Que no, a lo mejor no vayas a Juriquilla, regreses no sé, a Milenio y luego tengas que volver a ir a Juriquilla. O sea, como que no, el cliente va a decir, bueno, pues este señor nada más me trae paseando, ¿o qué? Entonces, si vas a ver cosas por ejemplo, en Milenio, pues ves 2 o 3 casas en Milenio y luego vas a ver una Juriquilla y a lo mejor allá terminas. O al revés, vas a ver la de Juriquilla y terminas viendo las de Milenio, como quiera que sea. Pero lo que sí se tiene que tener, obviamente, es orden en ese sentido y organización. Pasa lo mismo cuando vas a ver una casa. Tienes que saber cómo hacer el recorrido dentro de la propiedad. No es algo que haya que inventar. Es lógico que por lo regular pues empezamos por planta baja, pero a lo mejor es importante que empieces por la planta alta, o sea, no lo sé. Depende de las características de tu cliente y depende obviamente de las mismas condiciones que tenga el inmueble que se va a mostrar. Tienes que saber, en función de este recorrido que haces o esta línea de ventas, tienes que saber si vas a hacer una cita un día o requieres de un segundo día o cuánto tiempo te va a llevar, obviamente, el presentarle a tu cliente una línea de ventas. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Los escucho. ¿Nada de momento o qué? Cuando llevas a un cliente a mostrar una propiedad que tiene otro compañero, él es quien debe demostrar la propiedad. Sí, sí, el compañero, porque él es el que conoce obviamente el inmueble, lo único sería ver si nosotros podemos llevar esa ficha impresa con nuestros datos para que el cliente haga anotaciones, pero en teoría sí, porque pues él es el conocedor del inmueble. Entonces, por eso yo les digo que ustedes tienen que conocer los inmuebles, porque les va a pasar al revés. O sea, van a ir compañeros con clientes a mostrar propiedades de ustedes y ustedes van a ser quienes van a presentar ese inmueble, porque en teoría, pues ustedes traen esa propiedad y ustedes son los que conocen esa propiedad, ustedes ya platicaron con el dueño y ya saben, pues, cuáles son las ventajas y cuáles son las debilidades de ese inmueble y ustedes son los que pueden informar con mayor veracidad y mayor fuerza a los clientes. Entonces, todo esto es relevante en la presentación del inmueble. A veces hay inmuebles que empiezas en el jardín por las circunstancias, ¿no? Es decir, te dejan a lo mejor la llave, pero te dejan la llave del acceso lateral, no te dejan la llave del acceso principal, estando la casa vacía. Y entonces, bueno, pues entras por la puerta lateral y empiezas por el jardín. Entonces, todo eso, ok, no hay ningún problema. Puedes empezar por el jardín, pero tú tienes que saber que por ahí vas a empezar
y qué es lo que tienes que decir cuando vas a mostrar ese inmueble. Entonces, sí es importante, repito, el conocimiento del inmueble. Si todas las casas, a ver, Renato, si todas están en una zona, ¿cuál? Hay dos técnicas desde mi punto de vista. Una que va de decepcionar al cliente en un principio. Es decir, tú le muestras la peor casa como número uno y obviamente el cliente no le va a gustar. A lo mejor no cubre totalmente lo que él quiere y entonces lo decepcionas. Le muestras la siguiente casa y empieza a estar mejor. Y la que sigue es mejor. Y la última es la que tú crees que es la que te debe de comprar. Porque muchas veces al final te dice, oiga, esta es la que yo estaba esperando, o esta es la que yo quería, o esto es lo que yo estoy buscando, ya no hay que ver ninguna más, ¿no? Esa es una técnica que va digamos, de la decepción hasta la aceptación. Es una técnica de ventas que se puede seguir particularmente en nuestro sector. Eh, ¿Funciona? Sí, sí, sí funciona. Nada más hay que saber utilizarla. Hay que saber hacer la línea de ventas. Justamente tiene su secreto. O sea, no es, pues voy a mostrar esta y esta, ¿no? Entonces, entonces sí es importante de alguna manera cuando hagan su línea de ventas, mmm, generar por eso este tipo de conocimiento de los inmuebles. Si nos va a mostrar, por ejemplo, un compañero algún inmueble, si hay que decirle, oye, mira, mi cliente está buscando algo así, 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 así. Esta casa que tienes, sí cubre estos requisitos, entonces tu compañero te va a decir sí, y fíjate que además esto y así, y así, entonces tú ya vas a tener una mejor idea, ¿no? Eh, muy bien, Yuri, es un buen punto. Los primeros minutos y los últimos son los que se mantienen más en el cerebro del cliente y no más de 20 minutos para cada propiedad. Muy bien, bueno, algo que puede ayudar justamente es llevar impresas las fichas para que haga anotaciones, pero efectivamente yo creo que es una técnica, yo la he utilizado y sí me ha funcionado en base a mi experiencia, donde voy haciendo de menos, llevo al cliente de menos a más. Esa digamos que es una especie de técnica y es importante en la presentación de la línea de ventas. Esto dentro obviamente del ciclo de venta pues es una fase importante, es una fase técnica también. Ahorita vamos a ver por qué es una fase técnica, porque tenemos que presentar carta oferta. Vamos a verlo, vamos a ver lo que sigue. Lo que una vez, obviamente, a ver, me regreso tantito por aquellos que acaban también de entrar. Lo voy a decir muy rápido. ¿Qué pasa si no logro reunir 3 inmuebles para mostrar? Yo lo veo un poquito difícil, porque tienes con los compañeros enormes posibilidades, Anel, de por lo menos tener tres inmuebles como mínimo. Pero sí, a lo mejor si no son tuyos, bueno, pues te puedes apoyar con los compañeros, ¿no? Les digo rápido, establecemos una línea de ventas, 3, 4 inmuebles a mostrar que tengan o estén en el rango de características físicas y de inversión. Hay que saber cómo mostrar el inmueble, hay que conocerlo, hay que saber si nuestra línea de ventas la presentamos en una mañana o necesitamos más tiempo. Una vez que el cliente de esas 4 propiedades te dice, oiga, pues me interesa esta última que usted me presentó, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es hacer una oferta de ventas. La oferta de ventas, que por cierto, me parece que
que no está en su plataforma. Yo le acabo de pasar a Karim un formato y lo debe de estar estudiando ya el jurídico de Neximo. Entonces ustedes van a tener próximamente pues una carta oferta, que es por donde generalmente empezamos el proceso de negociación y de la venta en sí mismo. Porque vamos a pensar que ustedes mostraron una casa de 4,5 millones y el cliente que la quiere comprar les dice, oye, pues yo le ofrezco 4,200. A lo mejor él sabe que no se la van a dejar en 4,200, pero a lo mejor se la van a dejar en 4,400, pero él quiere empezar a negociar en ese punto. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, es llenar una carta oferta. Esa carta oferta debe tener una información general que es preparatoria. Además, jurídicamente es un documento unilateral. Quien se compromete es el oferente, porque él está haciendo una oferta y está diciendo cómo piensa pagar el inmueble. Entonces, ¿qué debe de tener o qué debe de contener? Bueno, obviamente el nombre completo de quien hace la oferta, sus generales completos, los datos y la información completa del inmueble. Esto es incluyendo características, o sea, metros de terreno, metros de construcción, eh, recámaras, si la cocina está equipada, no está equipada, si hay cisterna, si incluye las persianas. O sea, hay a veces inmuebles que ya tienen las persianas, bueno, pues hay que poner si las incluye o no las incluye. Si va hasta una maceta en algunos casos, ¿no? Para que no haya ningún problema a la hora de la firma de la escritura. Debe contener la forma de pago con fechas precisas, es decir, por ejemplo, ofrezco 4,2 millones pesos, le doy 200,000 pesos o 420,000, que es el 10%, a la firma del contrato de compraventa el día 15 de marzo del 2019. Y el 31 de marzo pago la diferencia, cualquiera que sea, contra la firma respectiva ante notario. Pero pongo las cantidades y pongo la fecha precisa de cuándo se ofrece pagar y, y también habría que precisar, de ser posible, si se va a pagar con un cheque, si se va a pagar mediante transferencia o cuánto es lo que se va a dar en efectivo. Que obviamente pues no debe de rebasar la cantidad permitida de acuerdo a la ley antilavado. Perdón. Entonces, obviamente, cuando se suscribe el contrato de compraventa, si es que hay el espacio para firmar un contrato de compraventa, documentos que debe entregar para el expediente, los términos de aviso de privacidad, lugar y fecha de firma, y se puede agregar al final un visto bueno del propietario para que cuando se firme, pues se tenga por aceptada la oferta de compra. Obviamente, pues aquí entramos a una fase también de la negociación que vamos a ver la siguiente semana. Es una especie como que ya conocemos de estira y afloja. Yo ofrezco 4,200. Oye, no, pues el cliente quiere mínimo 4,400. Seguramente el comprador va a decir, no, pues dile que le doy 4,250 o 4,300. Y ahí se empieza a negociar justamente con este documento. ¿Es importante tener este documento? Sí, porque obviamente nos habla de la formalidad del comprador, nos habla de que ya nos está dando información de parte de él con miras a preparar el contrato de compraventa y obviamente también la escritura pública.
Es una fase de la negociación en el desarrollo de la venta, pero que es importante que nosotros sepamos para poder decirle a nuestro cliente. ¿Qué pasa si el comprador o finalmente no se realiza ningún compromiso? Pues no pasa absolutamente nada. O sea, no hay ni compromiso de parte del vendedor venderle, ni en este caso, si no se llega a una buena negociación, pues tampoco hay un compromiso todavía del parte del comprador para comprarle. Es simplemente una fase totalmente inicial y totalmente preparatoria del desarrollo de la venta. No sé si tengan aquí alguna duda o pregunta respecto de la carta oferta. ¿Nada? Ah, a ver, Yolanda. Hola David, buen día. David, en algún momento otra inmobiliaria me pasó una carta de oferta precisamente en donde dice que tenía que ir acompañada ya como de un anticipo para formalizar tal oferta. Obviamente a mí no se me hizo viable, puesto que lo acabas de decir, nada más es el saber la intención de mi cliente y si es aceptada por el propietario. Pero este señor exigía en ese momento un cheque, como con el anticipo decía que era del 10%. Obvia cosa que no hice y cláusula que le borré a la compra, o sea, a la carta de oferta, porque hasta ahorita me estás diciendo y corroborando que no debe de ser pues así, o sea, no es con un cheque y una carta al momento. Mira, anteriormente, hace muchos años, sí le pedíamos al cliente un cheque a nombre del propietario cruzado y muchas veces le decíamos, ¿sabe qué? No se va a cobrar, se lo vamos a regresar, es únicamente mera formalidad. Hoy en día, a raíz de pues todos los asuntos que han ocurrido en tema inmobiliario, pues la gente prácticamente no lo hace. Entonces, lo que yo hago en estas cartas oferta es, ¿sabe qué? Le puedo poner 50,000 pesos, por ejemplo, de apartado, pero para una fecha posterior a la presentación de la carta oferta. Por decirte algo, hablando de esta hipótesis de alguien que quiere comprar una casa de 4,5 millones, y le decimos, bueno, ok, le vas a depositar 50,000 pesos, haz de cuenta que la hago hoy, y si está aceptada la oferta, el viernes tiene ese depósito a la cuenta del propietario. No me lo tiene que dar hoy, no me lo tiene que presentar hoy, sino que una vez que yo tenga negociado el precio, ya le puede hacer ese depósito de 50,000 pesos a la cuenta del propietario. Y obviamente yo ya tendría, como les puse aquí, hasta el final, el visto bueno del propietario para poder avalar dicho depósito. Y ese depósito o ese comprobante lo voy a anexar tanto a la carta oferta, o sea, yo voy a tener todo mi expediente desde la carta oferta hasta la firma de las escrituras. Ahí voy armando yo todo mi expediente. Pero hoy en día, debido a, pues obviamente siempre hay mucha desconfianza de la gente, yo prefiero manejar las cartas oferta de esa manera. Hasta que yo no tenga el 100% de luz verde, digamos, de parte del propietario, pues de preferencia yo no recibo ningún anticipo. Así es como lo he manejado. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta respecto de la carta oferta? A ver. Es la que me...
Eh, no está todavía, Yuri. Yo no he visto ninguna carta oferta. Les repito, yo le pasé a Karim un formato de carta oferta que es la que yo utilizo en mi empresa desde hace años. Ya se lo mandé y lo deben de estar estudiando porque obviamente pues sí, sí necesitamos tener este documento. Entonces yo espero que en breve pues ya esté en su plataforma. Bien, si no hay nada más, pasamos ahora a lo que es el contrato de compraventa. Una vez que tenemos nuestra carta de oferta que ya fue aceptada, que ya le depositó esos 50,000 pesos a la cuenta del propietario, pues tenemos a lo mejor la firma de contrato, no sé, 15 días después. Depende también de los recursos o de cómo nos dijo el cliente en la carta oferta que iba a pagar. 50,000 pesos, por ejemplo, el siguiente viernes y complemento del 10%, por decir algo, el siguiente, el siguiente viernes, que sería 15 de marzo, ¿no? Entonces, el siguiente viernes, 15 de marzo, pues ya puedo pagar 370,000 pesos para completar los 420,000 de acuerdo a mi oferta. Entonces, yo le pido a mi cliente comprador pues toda la información que necesito, que básicamente ya sabemos que es IFE, comprobante de domicilio, el CURP, RFC, acta de nacimiento y acta de matrimonio, si es el caso. Entonces son 6 documentos mínimo que yo necesito de parte del comprador. Y por otro lado, si es un inmueble que es mío, pues yo ya debo de tener tanto la escritura como el predial, los planos, la licencia, la terminación de obra, el alineamiento y número oficial para poder identificar al inmueble. Y le pido lo mismo al propietario de documentos personales, su IFE, comprobante de domicilio, CURP, RFC, acta de nacimiento, acta de matrimonio. Con esta información, pues yo la voy a basear a mi contrato. Y lo primero que yo hago, pues es identificar que él es el legítimo propietario del inmueble. Anoto la parte del inmueble y anoto la información del folio de registro del registro público de la propiedad. ¿Cuál es el precio ya pactado? En cuanto se acordó manejar el precio. Si tenemos el formato, a ver, Emanuel, si tenemos el formato, sí, claro, sí, por supuesto. En este caso, hay una cuenta, es una figura que se usa mucho en Estados Unidos, que le llaman una cuenta escrow, que es una cuenta para garantizar que ahí está el dinero y que no se toca y que no se mueve. Es un tipo de cuenta que después obviamente se hace el retiro y se deposita al propietario. Obviamente tiene que venir el precio pactado y otra vez pues la forma de pago, ¿no? Es decir, se dieron los 50,000 el día, no sé, 8 de marzo, 370,000 el 15 de marzo y la diferencia el 31 o el 15 de abril, en la fecha que se haya acordado, contra las firmas respectivas de las escrituras ante notario público. Debe contener la cláusula a la comúnmente llamada ley antilavado. Obviamente hay una cláusula de pena convencional. La cláusula de pena convencional, pues normalmente va en el rango del 10 y hasta el 20%. Y se llama convencional porque justamente es una pena que se conviene entre las dos partes. Pero algo muy común, digo, que yo utilizo es el 10% del valor, obviamente, pactado en el contrato.
se debe de establecer quién paga los impuestos y los derechos y el ISR, que en este caso, bueno, pues únicamente el ISR corresponde a la parte vendedora y los pagos de impuestos y derechos a la parte compradora. El uso de suelo, es decir, que si es una casa habitación, pues para eso se debe de utilizar. Y respecto a los vicios de la voluntad, pues se refiere obviamente a que no hay dolo, no hay un error, no hay enriquecimiento ilegítimo, es decir, no se le está apuntando a alguien con la pistola para que firme o se comprometa a la firma del contrato. La sujeción a competencia de tribunales, que normalmente siempre se fijan en la ciudad de donde está el inmueble y obviamente pues la firma de las partes involucradas. ¿Puede haber firma de testigos? Sí, sí puede haber firma de testigos, que bueno, pues ellos únicamente lo que hacen es corroborar que cada una de las partes está firmando el contrato. ¿Alguna duda o pregunta o comentario aquí al respecto? ¿Quién más entró ahorita? Alberto. Si me ayudan, nada más me aparece el nombre. Alberto, ¿cuál es tu apellido? ¿Rodríguez? Y también me aparece nada más un Guillermo Querétaro. Alberto, ¿tu apellido? González. González. ¿Y Guillermo? Bueno, ahorita lo vemos. ¿Alguna duda o pregunta respecto del contrato? A ver. Castellanos, David. Ya te vi. Ok. Castellanos. Bien, respecto del contrato, ¿alguna duda, alguna pregunta? Es importante que ustedes conozcan esto de los contratos, de las ofertas y de los contratos para que puedan explicarle a su cliente pues cuáles son las condiciones de estos documentos. Porque hay gente que va a hacerles alguna pregunta respecto de ellos, ¿no? David. Sí, adelante. Guillermo Castellanos. ¿Qué tan común es que estos contratos, he estado digamos que, participando de los dos escenarios, el escenario en donde el contrato de compraventa se firma entre particulares, pero también cuando quieren que se firme directamente en la notaría? ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, ya no sancionan los notarios este tipo de contratos. Ya la ley del notariado ya no se los permite, vamos. Hace muchísimos años, cuando yo empecé en este negocio, sí lo hacían. Uh-huh. Hoy en día ya no lo hacen, ya no es necesario. Jurídicamente, el contrato firmado entre las partes es más que suficiente para que surta efectos ante tribunales en caso de una controversia. Uh-huh. ¿Puedes firmar en la notaría? Sí, puedes firmar en la notaría el contrato. ¿Y cuál sería la ventaja en un momento dado de firmar el contrato en la notaría? Pues lo firman entre ellos, sin la sanción de la notaría, pero ya aprovechas para que dejen ahí la documentación y empiecen a preparar la escritura. Esto es en caso de operaciones que se llevan a cabo de contado, porque obviamente en una operación con un crédito hipotecario, pues ahí estamos sujetos a que la institución financiera designe la notaría, o si te dan un abanico de opciones en la institución financiera, pues a lo mejor ya puedes escoger alguno de los notarios, ¿no? Pero okay, en la actualidad ya no sancionan ellos este tipo de contratos, ¿eh? Perfecto, gracias, David. Ahora, si te va a cobrar el notario algo, te cobraría por hacerte el contrato per se. Pero si tú ya llevas un formato de contrato hecho,
ellos no van a sancionar, pero que podrían fungir hasta medio como testigos, que no sé si es el caso, no te deberían de cobrar por lo segundo. Sí entiendo que te pudieran cobrar por lo primero si ellos te realizan el contrato, ¿cierto? Eh, mm, Te repito, ya no lo hacen. Más bien lo que ellos en ese momento les cae bien es la operación en sí misma. Entonces, vas, firmas ahí el contrato, dejas los documentos y a lo mejor el comprador ya puede dejar un anticipo. Que eso, pues, vamos, ellos van por el negocio de la realización de la escritura. Entiendo. Oye, pero ¿y qué pasa si, creo que tengo fresco todavía hace un año una transacción de una venta de un terreno en donde el notario cobró para realizar ese contrato de compraventa? Insisto, creo que lo que le hicieron ahí fue el contrato per se, no le cobraron por el servicio que ya no sancionan, como bien señalas. Sí, o sea, hicieron ellos el contrato, lo imprimieron y ahí se firmó, nada más. Y por ese servicio cobró, no sé, 1,000 pesos o alguna cosa así. ¿No fue así? Creo que sí, creo que, y tal cual lo dijiste, ¿no? Le ha de haber cobrado 1,000, 1,500 a la parte compradora, que fue la que pidió que se celebrara en notario, cuando la parte vendedora había dicho, oye, pues lo podemos firmar casi que en el Starbucks. Sí, pues se pudo haber ahorrado esos 1,000, 1,500 pesos, sin problema. Perfecto. Gracias, David. No pasa nada. Gracias. Ajá. Sí, digo, no es solamente las instalaciones, sino también el servicio, ¿no? De alguna manera. El haber hecho el contrato. O sea, depende, seguramente fue eso, ¿no? A ver, ok, bueno. Ya que obviamente realizamos todo el trámite, ya después hicimos una carta oferta, hicimos un contrato de compraventa y en ese momento, pues empezamos a hacer los trámites ante notario. ¿Cuáles son esos trámites? Pues llevar la documentación del inmueble, como ya les dije, o sea, escritura, predial, alineamiento, número oficial, planos, licencia, terminación de obra, toda la documentación que identifica al inmueble, más toda la documentación que identifica al propietario, más toda la documentación que identifica al comprador. Y entonces hacemos obviamente pues una cita para la firma de escrituras. Nos presentamos el 31 de marzo, el 15 de abril, a tal hora, pues hay que estar ahí presentes, hay que, si nuestros clientes no conocen dónde está la notaría, pues mandarles la ubicación, etcétera, etcétera. Muchas cosas que ustedes ya conocen. Hay que ver que se presente la evidencia de las formas de pagos. Si se hizo un depósito, que traiga la ficha de depósito. Si se hizo una transferencia, el comprobante de esa transferencia. Si se va a dar un cheque certificado o de caja, bueno, pues que se presente ese cheque y ahí en la notaría se le puede sacar copia. En el caso de exención del ISR, si se van a presentar recibos por pago de servicios o el INE o el IFE tiene la dirección del inmueble, bueno, pues eso es más que suficiente para poder exentar el ISR. Hay que tener cuidado si le decimos a nuestro cliente, pues sí puedes exentar el ISR, pero si piensas vender otra propiedad de mayor valor, pues considera cuál quisieras exentar, ¿no? Eso es parte del asesoramiento que nosotros tenemos que dar. Hasta aquí, obviamente, termina una fase más del ciclo de venta. Todavía nos quedan por ver 3 más, que de alguna manera la de negociación está un poquito involucrado en todo esto que acabamos de ver, pero bueno, tiene su particularidad y lo vamos a ver la siguiente semana, negociación y cierre del ciclo de venta. Y después de eso ya cerraríamos con postventa. ¿Alguna pregunta en la escritura? ¿Qué me faltaría decirles de aquí de la escritura? Bueno, pues solamente
Nuestra actuación dentro de la notaría pues debe ser discreta, de acompañamiento, apoyar en a lo mejor sacar copias o solicitar copias al asistente, auxiliar para llenar el formato antilavado que nos dan los abogados o los notarios, auxiliar ahí para el llenado de ese documento. Pues muchas veces no tienen el CURP en ese momento, podemos sacarlo en nuestro teléfono, en fin, es acompañamiento, es participación discreta con nuestra presencia y apoyo en ese momento, porque la parte obviamente medular pues se va a dar entre los pagos que habría que hacer, si es que todavía no se hace transferencia o algo. Muchos transfieren el dinero en ese momento. Hoy en día, pues tiene que ser así porque el comprobante de los pagos tienen que ir relacionados en la escritura pública de acuerdo a la nueva disposición en materia inmobiliaria. Yo espero que pues esto les ayude, les sirva. Si tienen ustedes alguna cuestión así en particular que estén viendo ahorita, pues lo podemos analizar de manera particular. Ya les dije al principio de la sesión, siempre me pueden contactar en privado si es que traen ahí algún proceso y lo platicamos entre nosotros. ¿Preguntas, dudas respecto de todo esto? ¿O comentarios? Yola, adelante. David, regresando un poquito al contrato privado de compraventa, normalmente elaboro el contrato privado y lo mando a ambas partes para que lo revisen, y si hay algo que no les agrade, siempre y cuando sea como, digamos, dentro de sus datos o dentro de sus propuestas, si se hace alguna corrección, si es alguna cláusula, normalmente también lo consulto con la otra parte para saber si están de acuerdo. Aquí la pregunta ¿es válido, David, que yo pueda mandarles eso antes y que lo puedan revisar para que el día de la firma también no se tarde uno tanto al momento de leer, digamos, el contrato? Totalmente válido y recomendable. Quizás es algo que me faltó comentarles aquí en el contrato, porque sí, así ya no, cuando estás en la firma con las partes, pues ya no tienes, ya nada más revisan, obviamente, de que pues esté escrito lo que ellos ya revisaron y ya leyeron, y sea como más ágil la firma. También debe de llevar la firma al calce en todas las hojas, o sea, su rúbrica, para ver, obviamente, que conocen lo que está escrito en cada una de las partes, y al final pues va firmado sobre su nombre, ¿no? Sí, es un buen apunte, Yola, gracias. Gracias, David. ¿Alguien más? Sí, David, ¿me escuchó? Sí, Guillermo, sí, adelante. Oye, ya parezco yo disco rayado, nada más pedirte tu apoyo. La verdad es que cada material que nos presenta se pone mejor y mejor y mejor. Nada más que después, para tenerlo como referencia, creo que no nos has compartido las últimas presentaciones, entonces nada más ahí levantar la mano y pedírtelo encarecidamente que no se te vaya a pasar. De acuerdo, por ahí les vamos a pasar material al respecto. Lo que pasa es que las presentaciones como tal no las estamos compartiendo, pero sí vamos a generar material en Word y ese sí se los vamos a pasar. Sí, perfecto. Te digo, hay que poner atención. Me imagino que es el tema que tú quieres guardar, que es copyright tuyo, lo que tú quieras. Pero acuérdate que pues no nada más es que uno participa.
Derecho verbal, sí, lo sé. Oye, después, pues acuérdate que tenemos la memoria muy pequeña, algunos de nosotros somos ya viejitos y entonces la capacidad de retención no es la misma, entonces tener material de referencia pues sería muy prudente. Sí, sí, con mucho gusto por ahí. De hecho, todo este proceso lo acabo de escribir para el blog en la revista Neximo. Entonces debe de estar arriba, supongo que hoy. Ahí lo van a poder consultar. Ahí está todo este material, ¿eh? Eh, Genial, perfecto. Oye, y eso se consulta desde la misma página, ¿no? sí, me parece que ahí debe estar en la revista Neximo. Perfecto. Muy bien, te felicito, David, gracias. No, de qué, a sus órdenes. Bueno, si no tienen nada más, vamos a cerrar la sesión. Yo espero, por favor, tener contacto con ustedes en la semana. Aquellos particularmente que tengan pues algo en proceso, algo concreto, como les he solicitado, que sean situaciones muy concretas para poder verlas y poder apoyarlos y poder cerrar operaciones, que eso es lo que pues todos de alguna manera estamos buscando y estamos esperando realizar cierres, ¿no? Pues muchas gracias, saludos a todos. De nada, Alberto, para servirles. Estamos en comunicación. De acuerdo, Guillermo, claro que sí. Saludos. Saludos a Manuel.